viene hacia aquí. Pero no viene solo. Me preocupa ella. Nada. ¿Te vas a disparar? Que vamos a transformar Isla Esperanza en el lugar más seguro de todo el planeta. He encontrado una huella sospechosa en la caja fuerte. Mañana tendrá a su ladrón. Bien. Ahora que el idiota de Ruiz lo ha arruinado todo, la isla entera está en alerta. Los dos sabemos que el robo de esa tierra es ahora imposible, ¿verdad? Ve a medianoche a estas coordenadas. ¿Perdón? ¿Os apuntéis a la banda o no? Vale, el dinero encima de la mesa. Todos, el dinero. Toma, Flor. Patay na to, pare. Talo na. Oo naman, tatanggalin ko lahat ng pera niya. Pera natin. Oo. Gago. Qué listo tú, ¿eh? Las letras chinas. Muy bien. La revancha. Yo me quedo aquí, muchachos. Ha sido un placer, pero la vida me reclama. Por favor. Muchísimas gracias. Perfecto. Estamos listos. Gracias por colarme, chef. Hurry up, go, go. Vale, todas estas cajas las quiero dentro ya, por favor, pero ya. Ali, me dépêchez vous. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? La maleta para arriba, vamos, vamos. ¿Qué ha sido eso? Atacado por unas villas de Mahón. ¡Hey! ¡Vamos! Judith quiere toda la casa cuanto antes. Traen armas como para una guerra. Hay algo más. Arcos XV 3000. Sirven para detectar piedras preciosas. Van a perimetrar la boda. Aunque consiguiésemos hacernos con el premio gordo, va a ser imposible sacarlo de ahí. ¿O no? Podemos escapar con la tiara sin que nadie se dé cuenta. ¿Cómo? Manipulando la frecuencia de uno de los arcos para que funcione cuando nosotros queramos. Vamos a ver, Amber. Para manipular la frecuencia, tendríamos que fabricar una tarjeta que altere la bobina de transmisión electromagnética. Correcto. Podemos usar los circuitos de Edgar. Podríamos, sí. Lo que pasa es que esos arcos tienen un potente sistema de seguridad. Y ante cualquier alteración externa, salta la alarma. Y si salta la alarma... Judith. Gracias, Julio. Es imposible. Imposible. No va a funcionar. Y luego ya, Amber, al margen de todo esto, en lugar de hacerte la jefa, lo que tendrías que hacer es compartir tu plan con el resto de la banda. Ya lo he dicho, durante el baile el día de la boda. Sí, bueno, pero especifica, con pelos y señales. ¿O es que no tienes plan? Lo que no tengo es confianza. Especialmente en ti. Podemos construir esa tarjeta. No es imposible. Es más, si conseguimos hacerla, trabajando juntos, como una banda, yo os prometo que os cuento el plan. ¿Quién quiere ser millonario? Edgar, tú no. Lo siento, pero es que suena chido. Uy. El señor Villegas les ha convocado.
Estoy en pleno masaje, sisplau. A vuestros oídos un desagradable rumor que habla de un ladrón en la isla. Bueno, un ladrón o varios. ¿Quién sabe? Bueno, no es un rumor, es verdad. Pero esto hace todavía más excitante la estancia. Además, no hay nada que preocuparse porque hemos extremado las medidas de seguridad y estoy convencido de que antes que llegue la cena habremos atrapado al ladrón. Pero para eso necesito que me ayudéis. Necesito que no os hagáis de casa. Podéis disfrutar de todas las comodidades que ofrece el hogar, como la piscina, el salón de juego, el spa. ¿Y la playa? No, Sabelle, cariño. A la playa no se puede ir, te quedas en casa. Os presento a Judith, mi jefa de seguridad. Os va a contar unas cositas. Buenos días. Hoy vamos a conocernos muy bien. Voy a tomar las huellas dactilares de todos vosotros, de empleados y también de los invitados. Después las protegeré con la huella que encontré en la caja fuerte del señor Villegas y que sé, con absoluta certeza, que pertenece al ladrón. Que yo sepa, Rui no puso ni una mano en la caja. Pero yo sí. La pregunta es, ¿llevaba o no llevaba puestos mis guantes? Lo único que necesito es limpiar todo lo que tú has ensuciado. La nevera es mucho mejor sitio. No me acuerdo. Nos ha quedado claro, ¿verdad? Ahora estad atentos, por favor, a cuando Judith os llame. Sed buenos con ella, porque no conviene enfadarla. Muchas gracias. Javito, ¿cómo narices has llegado a la isla? Por ahí no, por ahí no. Tenemos que hablar. Por supuesto, señorita. ¿En qué le puedo ayudar? Necesito papel y rotuladores para las clases de Edgar. Muy bien. ¿Algo más? Tenemos problemas. Está todo controlado. No, porque tienen una huella y podría ser la mía. Amber, eres una profesional. Jamás manipularías una cámara corazada sin guantes. No. Fruta. Una bandeja grande de fruta. Tengo hambre. Muy bien. No, no lo haría nunca. Pero tuviste que aparecer tú de entre los muertos y desde ahí no me acuerdo de nada. O sea, que ahora la culpa es mía. Pues ¿de quién va a ser? ¿Qué vamos a hacer para solucionar esto? No vamos a hacer nada. ¿Cómo? Amber, ya te lo he dicho, no tienen tu huella. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Porque tú nunca cometes errores. Vamos allá. Los errores son cosa mía. Todo va a estar bien. ¿De pronto Rui se ha vuelto fan mío?
No sé por qué, pero algo me dice que está intentando engañarme. Y ahora, si me disculpas, tengo invitados que atender. De los de verdad. Chaval. Disculpe. Buenas. ¿Qué tal? ¿Ha visto al encargado por aquí? Don Julio. Don Julio. Joey, José. ¿Qué? ¿a qué hueles? Las cosquillas. Las cosquillas. Aceite. Virgen extra.